El elder Holland dio un discurso en BYU en agosto de este año. Y quiero explicar un poco de qué se trata este discurso. Según Peggy Fletcher ahí en el Salt Lake Tribune, el mismo día en que la Universidad Brigham Young anunció la creación de una oficina de pertenencia para combatir los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los basados en la raza y la orientación sexual, el apóstol santo de los últimos días, Jeffrey R. Holland, criticó duramente a miembros de la facultad y estudiantes que desafían las enseñanzas de la fe sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, están celebrando que la iglesia abre una oficina para ayudar a los miembros que están siendo discriminados, los estudiantes que están siendo discriminados. Holland viene y da uno de los discursos más horribles que se han dado desde la época de Packer, básicamente. Durante la conferencia universitaria anual del lunes para profesores y personal en el Marriott Center de la Escuela de Provo, Holland citó una carta reciente que escribió que decía que algunos profesores no apoyan las doctrinas y políticas de la iglesia y eligen criticarlas públicamente. Vamos a hablar bien de eso. Este discurso se hizo famoso porque Holland pareció decir que los que defienden el matrimonio del mismo sexo deben ser disparados con rifles, mosquetes, dice él. Pero también dijo otro par de gansadas, así que pensé que podríamos compartir un poco este discurso y ver de qué se trata. Vamos a empezar con unos clips que hice aquí. A ver, espero que funcione. Imaginen el dolor que viene con este memorando que recibí recientemente. Estas son solo media docena de líneas en un documento de 2 páginas. Debes saber, dice la escritora, que algunas personas en la comunidad extendida se sienten abandonadas y traicionadas por BYU. Parece que algunos profesores, al menos los que hablan en los medios de comunicación, están apoyando ideas que muchos de nosotros sentimos que son contradictorias con los principios del Evangelio, lo que hace que parezca ser como cualquier otra universidad a la que nuestros hijos e hijas podrían haber asistido. Varios padres han dicho que ya no quieren enviar a sus hijos aquí o donar a la escuela. Por favor, no crea que me opongo a que la gente piense de manera diferente sobre las políticas y las ideas, continúa la escritora. No lo estoy, pero espero que los profesores de BYU cubran esas brechas entre la fe y el intelecto y envíen a estudiantes que estén listos para hacer lo mismo de manera amorosa, inteligente y articulada. Sin embargo, me temo que algunos profesores no apoyan las doctrinas y políticas de la Iglesia y eligen criticarlas públicamente. Esto tiene consecuencias. Después de haber servido en una misión de tiempo completo y casarse con su esposo en el templo, una amiga mía recientemente dejó la iglesia. En su declaración de graduación en una publicación en las redes sociales, atribuyó a tal y cual programa de BYU y su cuerpo docente la radicalización de sus actitudes y la destrucción de su fe. Bueno, entonces, claro, él recibió una carta de una mamá muy preocupada que dice, hoy en día BYU parece una escuela del mundo, una escuela cualquiera. Qué horror, ¿no? Yo no mando a mi hija o mi hijo a BYU para que aprenda las mismas cosas que aprendería en el mundo. Y no sé, me suena sospechoso esto a mí, no sé. Pues bueno, no es que no sé, no estoy como tan familiarizada con el ambiente allá, pero lo que al menos yo he visto, tuve pues un chico que conocí en la misión, él era asistente cuando yo llegué, él estudió en BYU, y cuando Ujú. terminó la carrera, así al día después del discurso, ¡pum!, sale del closet, hizo un megatratado ahí para hablar abiertamente ya de su relación, y obviamente pues ya su familia, creo, al menos un tiempo seguían miembros, porque yo llegué a ver fotos por ahí todavía como en el templo de San Diego y así, Ujú. pero él ya no iba, pero esperó así hasta terminar, así literal que sí, gracias por el diploma y al día siguiente salió. Entonces, yo no creo que sea exactamente igual que una escuela, que una universidad cualquiera, cuando un estudiante no puede hablar abiertamente de su sexualidad, tiene que esperar a graduarse para Ujú. poder hacerlo. Exacto. Y bueno, y pasó con muchos también, eh, con el chico, ya vamos a hablar del caso del que habla específicamente él, pero sí, muchísimos estudiantes han tenido que esperar hasta que se gradúan para poder hablar libremente. Y no solamente en cuestiones de sexualidad, sino, por ejemplo, tenemos el estudio que apareció en el que muestran cómo José Smith básicamente copió su traducción de la Biblia de un famoso comentario bíblico de esa época.
Básicamente está copiado palabra por palabra. Entonces esta chica lo que tuvo que hacer es esperar hasta que se graduó para publicar ese ensayo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que BYU es una universidad seria cuando los estudiantes y los profesores no se animan a decir cosas que están descubriendo, ya sea académica o lo que fuera, porque los pueden echar? Es lo que dijo Packer allá en esa época cuando dijo a los maestros de seminario, hey, tal vez algunas personas, algunas verdades no son necesarias, ¿no? Hay verdades que son, bueno, son verdaderas, pero no hace falta saberlas. Entonces, si ustedes van a ponerse a ¿cómo se dice?, adorar la verdad, tal vez ustedes no deberían estar trabajando acá. Y acá parece que es lo mismo que nos está diciendo Don Holland. Es que yo creo que la iglesia es muy buena para enseñarnos a mentir, la verdad. O sea, a manipular y a mentir. La iglesia es excelente en eso y lo hace de tal manera que piensas que estás haciendo algo bueno. O sea, yo no me pregunto si estos tipos de la noche se darán cuenta de lo que dicen o creen de verdad que están llevándole la verdad a la gente, la luz o lo que sea que les pase por la cabeza. Yo no sé, mira. Eso es todo un estudio psicológico que habría que hacer con cada uno, ¿no? Pero quién sabe. A mí lo que yo me pregunto si los líderes, cuando los llaman como apóstoles, dicen, ahora sí voy a ver a Jesús. Por fin, voy a ver a Jesús prendiendo la luz del templo. Y después cuando no pasa, dice, ¿seré el único? ¿Será Pues el es que único? hay un Y montón después de no digo mitos, nada. ¿no? De que los apóstoles sí se reúnen en un salón especial ahí, el lago Salado con el Jesús y no sé, o sea, son camaradas, ¿no? Te lo dicen. Sí, o sea, son como los mitos mormones. Sí, no, sí es verdad. Bueno, vayamos al segundo clip. Este no es muy largo. Dije entonces y digo ahora que si somos una extensión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y tomamos una cantidad significativa de diezmos sagrados y otros recursos humanos preciosos, todos los cuales bien podrían gastarse en otras causas dignas, seguramente nuestra integridad exige que nuestra vida sea absolutamente consistente y característica del Evangelio restaurado de Jesucristo. En una universidad siempre habrá un debate sano, sobre todo un plan de estudios lleno de cuestiones, pero hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y hayamos llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, nuestro próximo mejor logro será permanecer en armonía con los ungidos del Señor, aquellos a quienes Él ha designado para declarar la doctrina de la Iglesia y guiar a la Universidad Brigham Young como sus fideicomisos. Sí, esto a mí me parece particularmente interesante porque es la primera vez que yo escucho que la iglesia admita que se usan dinero de los diezmos para financiar a la BYU. Por supuesto, Holland no dice cuánto da la iglesia para ayudar a BYU, pero al menos nos dice que esto pasa. Y como BYU se mantiene con los diezmos de la iglesia, tiene que ser una extensión de la iglesia, ¿no? Como si fuera una especie de escuela dominical fuera de la capilla. Aunque más tarde aclara que Nelson dijo que una educación universitaria no es esencial para la salvación. Yo no sé si ese es un clip diferente. A ver. Sí, acá está. Presidente Nelson dijo, una educación universitaria para nuestra gente es una responsabilidad sagrada, pero no es esencial para la vida eterna. Entonces, ¿para qué gastamos tanto dinero en financiar a una universidad privada? Si no es Y esencial si para eres la mujer es salvación. menos necesario. ¿Otra vez decirlo? ¿Cómo es? Digo, si eres mujer es todavía menos necesario. Oh, Es sí. más, no, decía Kimball, no, casi no tengas muchos intereses, no sea que te desvíes de lo más importante que es tener hijos y cuidarlos. Ujú, Eh, ujú. Sí. Bueno, y muchas chicas van a BYU, esto también es famoso. Nada más que para encontrar marido. Eh, según el sí, sitio como del... si fueran los 50, ¿no? Sí, y si las chicas van a BYU a buscar marido y terminan graduándose, han sido un fracaso, porque no lograron lo que realmente querían. Eh, Según el sitio del gobierno de Canadá, el 45% de los diezmos pagados en todo el país van a subsidiar a las universidades de la Iglesia en Estados Unidos, algo que no beneficia para nada a los miembros canadienses.
Canadá es uno de los pocos países del mundo que requiere que las iglesias detallen cómo usan su dinero y por eso sabemos esto. Pero si eso pasa allá, ¿en cuántos otros países se usa el diezmo para financiar a una escuela privada que beneficia a los gringuitos acá de Utah? ¿En qué parte A de mí, la boleta? A ver, dale. digo, yo tengo ahí algo, me molesta mucho, porque pues yo estoy aquí en México, ¿no? Yo no fui al Benemérito, afortunadamente, la verdad, pero mi hermana sí fue y mi papá llegó a ser maestro ahí y yo conocí mucha gente que fue, ¿no? En la zona en la que yo vivo, así en los alrededores, es una zona en donde mucha gente, entonces el Estado de México pues muchas personas tienen problemas económicos, ¿no? No hay así como que mucha estabilidad económica. Y entonces muchos chicos que no hubieran podido de ninguna forma tener acceso a instalaciones como las que tenía el Benemérito o el nivel educativo, digo, no era el máximo, yo no fui al Benemérito, pero tengo personas de mi generación, o sea, no es como que digas, qué buenísima era la educación como tal, pero sí les proporcionaba para muchas personas aquí, miembros con situaciones económicas muy complicadas, o incluso de otros estados, ¿no? Que venían aquí como internos, le era una super plataforma para muchos, les abría por lo menos un mundo diferente, ¿no? A lo que a lo mejor hubiera sido o fue ya ahora cuando lo cerraron otras escuelas. Y digo, el Benemérito sí, todos sabemos que era muy mal manejado, que se robaban dinero y todas esas cosas, pero la iglesia en lugar de buscar cómo poner orden, prefirió cerrar y yo lo pienso, digo, para los gringos ricos, porque ir a BYU no cuesta tampoco 3 pesos, pero para ellos sí hay, eso no lo cierran. O la Academia Juárez, que también es la que queda, ¿no? Creo que es la única que queda aquí en México, pero creo que es todavía más fresona que el Benemérito de lo que era. Y le quitaron esa oportunidad, o sea, la iglesia les quita a los que más necesitan, a las zonas donde debería ser un apoyo mayor, debería notarse, pues de qué chingados, perdón, de qué sirve que, sí, o sea, que estén recibiendo dinero, que le pidan dinero a la gente, y siempre te decían, era muy constante, yo recuerdo haber escuchado en instituto muchas veces, porque el que era maestro de instituto, pues también trabajaba ahí en el Benemérito, ¿no? De hecho, fue el que ahí tuvo problema con mi papá. Pero decía como constantemente que aquí en México no se pagaban tantos diezmos, casi casi que los gringos nos hacían el favor de mantener a la iglesia aquí, y así como, pues, compara el nivel adquisitivo de un país con otro. Pero bueno, entonces Sí, sí, yo ahí con el tema de sí. educación sí, me parece vergonzoso. Ujú. A mí me discutía una señora en el canal de YouTube, decía, pero si la iglesia, si tiene escuela, bueno, cerró el Benemérito, pero siguen con escuela, tienen el Pathway y todo eso. Le digo, pero eso no son escuelas secundarias. Ah, bueno, pero estamos hablando de educación, no de educación secundaria específicamente. O sea, es triste, como dice acá Marlon. Manu, cuando estaba en la misión, cada contradicción a la iglesia que era innegable, lo que hacía era arreglarlo de una manera que parezca que defienda a la iglesia. Entonces, claro, acá estamos diciendo, están hablando de educación secundaria. Bueno, pero hablemos del pathway. Sí, pero para llegar al pathway, primero hay que recibir una educación secundaria. Y eso es lo que la iglesia ya no ofrece. No es tan difícil de entender. Pero esta gente va a hacer cualquier cosa y decir cualquier cosa para defender a la iglesia. Y lo fueron cortando poco a poco, porque el Benemérito antes creo que había desde primaria, o sea, mi papá fue a la secundaria en el Oh, Benemérito, y ya para cuando me tocaba, digamos, a mí, pues ya nada más había prepa. Entonces fueron cortándolo, o sea, primero hubo primaria y la quitaron, secundaria la quitaron, ya, lo último fue la preparatoria, que también eran, por ejemplo, en el Benemérito algo que yo escuché más de una vez es que si tenías, por ejemplo, conocí el caso de una chica que salió embarazada antes de graduarse, no pudo ir a su graduación. Si reprobabas una materia, no podías ir a tu graduación. O sea, pero eran culeros. O sea, sí, eso es algo que a mí se me hace, pero es la iglesia, o sea, así funciona, así te generan como sentimiento de culpa, no sé cómo llamarlo, y pues ahí lo que realmente dices, oye, ¿qué tiene que ver una cosa? Pues ya te embarazaste, güey, ya se emboletó, chavilla, ella sabrá lo que viene, pero déjala disfrutar de su graduación, ¿no? Por favor, o sea, eso no tiene nada que ver, pero pues aquí sí, o sea, en la iglesia se mezclan las cosas en la educación,
secular con la iglesia, lo toman como, o si no pasas seminario, por ejemplo, tampoco te gradúas, ¿no? Aunque pues seminario no es una clase que la sepa aquí o que esté como parte de la educación pública. Sí, y ah, algo que me olvidé de comentar también es que cuando la iglesia en Canadá, los miembros de la iglesia en Canadá, sin saberlo, donan la mitad de sus diezmos para financiar a la escuela, a las escuelas, bueno, en Utah, en Idaho, porque son las tres BYU, y en Hawái, lo que ellos, bueno, ellos no saben eso, pero lo más enfurecedor es que la iglesia dice que ese dinero que ellos le dan a las universidades privadas que ellos tienen es caridad. Ellos lo ponen en los registros de los impuestos como si eso fuera caridad. Entonces, claro, dicen, la iglesia dona millones y millones en caridad. Yo quiero que sepan que brindarle una educación, ni siquiera barata, porque es carísimo, vivo yo, brindarle una educación a los gringos de Utah, eso se considera caridad. Los diezmos que están pagando en África, en Sudamérica, que ayudan a los gringos a que vayan a BYU, eso la iglesia lo considera caridad. Tengan eso en cuenta, nada más.